Músculo elevador del ano. 2. La fascia endopélvica parietal. 3. El músculo coccígeo. 3 elementos forman el suelo pélvico. El músculo elevador del ano con sus fascículos pubo-rectal, pubo-coccígeo y el ilio-coccígeo. Este músculo elevador del ano es bien ancho, por eso tiene fascículos pubo-rectal, pubo-coccígeo e ilio-coccígeo. 2. La fascia endopélvica. 3. El músculo coccígeo. De tal manera que ese suelo pélvico va a tener hiatos. Hiato es orificio. El recto va a convertirse luego en el ano cuando cruce el suelo pélvico. En la mujer, la vagina atraviesa el suelo pélvico. La uretra atraviesa el suelo pélvico. En el hombre, solamente el suelo pélvico tiene 2 hiatos, de la uretra y el recto. De la mujer tiene 3 compartimentos. Recto atrás, vagina, en la zona media y en la parte anterior, la uretra. ¿Por qué tienen que saber esto? Porque una mujer, ahora ya no se ven las mujeres que tengan 5 o 6 hijos, ¿verdad? Ahora la mujer, ya, con la familia, 2 hijos, 3 ya es bastante, ¿sí? ¿Alguien de ustedes tiene, no digo que tenga hijos 5 o 6, sus papás cuántos hijos más o menos han tenido? De los que conocen. 4, ¿tuyo? 2, ¿tuyo? Ella sola. ¿Tú? ¿Ah? 12. 3. ¿Tú? Mi familia, por ejemplo, son 7. Somos 7 hermanos. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué les digo? Si los 7 partos fueron por vía vaginal, y cuando se le dice al paciente que puje, pujar significa contracción de la pared anterolateral del abdomen, para aumentar la presión del abdomen intraabdominal y así con la contracción también del útero expulse al feto. Entonces, si el punto inferior es el suelo pélvico, toda la presión del abdomen y del útero, ¿dónde va a chocar? En el suelo pélvico. Y encima todavía la vagina, miren, la cabeza, todo el feto de 4 kilos, va a salir por una vagina que tiene pared anterior y posterior. Normalmente la vagina en su pared anterior y posterior es un espacio virtual, porque las dos paredes están unidas. Solo en el momento del acto sexual, en el momento que sale el feto, se hace real. Por eso que las paredes de la vagina son elásticas, se amplían. Imagínense, de algo que está colapsado en este momento, en el momento del parto va a salir todo un bebé de 4 kilos, 4 kilos y medio. ¿Qué significa? Que la vagina se va a ampliar un montón. ¿Y qué creen que va a pasar con el suelo pélvico? Por donde justo pasa la vagina. También el músculo se va a ampliar. O sea, ese espacio, ese hiato, se va a ampliar tremendamente. Ese músculo, cuando sucedió el parto, ya no va a ser el mismo músculo. Se va a debilitar de alguna manera. Porque ha soportado tanta presión durante 8, 10, 12 horas que dura el trabajo de parto. Entonces miren cuánta presión ha recibido este músculo. Imagínense en 7 partos. Entonces, ¿qué significa? Que el suelo pélvico ahora es flácido. Es flácido, es una telita. Por lo tanto, miren cómo viene ya una enfermedad: los prolapsos. El prolapso rectal, se le sale el recto afuera del ano, así de este tamaño. Se le sale el útero por la vagina
pasa por la vagina y tú ves en la paciente el cuello uterino afuera, o ves la vejiga afuera. La interpretación, ¿cuál es? Si ha habido daño neurológico, ha habido una herida por un traumatismo, mujer multípara, ¿cómo estará su suelo pélvico? Debilitado. Debilitado. Por lo tanto, va esta persona a tener, lo más probable que tenga, prolapsos rectal, uterino, vesical. Porque justamente estos tres elementos son los que atraviesan el suelo pélvico, piso pélvico, diafragma pélvico. ¿De acuerdo? Entonces, el estrecho inferior está cerrado por el suelo pélvico, piso pélvico, diafragma pélvico, que está conformado por tres elementos: músculo elevador del ano, músculo coccígeo y la fascia que los envuelve, que se llama la fascia endopélvica. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la evaluación de la pelvis es evaluar sobre todo lo palpable, que es los estrechos, la pelvimetría interna. La pelvimetría interna es que el estrecho superior va a tener tres tipos de diámetros: antero-posteriores, transverso y dos oblicuos. Bien fácil. Miren, ahí está el promontorio. Si va hacia el borde superior del pubis, si va al punto medio posterior del pubis o va al borde inferior del pubis. ¿Cómo se va a llamar este diámetro? Si parte del promontorio al borde superior, promonto suprapúbico. El otro será promonto retropúbico y promonto subpúbico. Los diámetros anteroposteriores son promonto supra, promonto retro, promonto sub. Que en realidad, en el momento de la evaluación del parto, al hacer el tacto vaginal, en la intención de tocar el promontorio, se está midiendo el diámetro, ¿cuál? Promonto, que es el conjugado diagonal, que es el único diámetro antero-posterior del estrecho superior que se puede palpar con el examen clínico. El único. No hay manera de palpar el promonto suprapúbico o el retropúbico. Se infiere, sí, con medidas en la radiografía que se le pueda tomar. Pero se dice que el promonto suprapúbico, que es el conjugado anatómico, mide 11 centímetros. Y el promonto retropúbico es el conjugado verdadero, conjugado obstétrico o conjugado vera, que mide 10,5. Es el más importante, porque es el de menor diámetro, por donde va a bajar la cabeza del feto. Claro, si el promontorio estuviese más anterior y yo lo toco, ¿qué quiere decir? Que ese diámetro es menor de 12. Ponte que sea 10. Entonces el promonto retropúbico será 8, 8,5, 9, recontra estrecha. Entonces hay estos tres diámetros antero-posteriores: promonto, promonto y promonto conjugado anatómico, conjugado obstétrico verdadero, conjugado diagonal, que es el único que se puede palpar clínicamente. El diámetro transverso se traza 5 centímetros por delante del promontorio, se traza la transversal a 5 centímetros del promontorio del estrecho superior. Eso mide un promedio de 13,5 centímetros. Y los oblicuos van de la articulación sacroiliaca a la eminencia iliopubiana, de un lado y el otro lado.
miden un promedio de 12.5 centímetros. 12.5 centímetros. Los diámetros del estrecho medio, si la espina ciática participa en la conformación del estrecho medio, el diámetro transverso del estrecho medio es el que se traza de espina ciática a espina ciática. Mide 10,5 centímetros. Y el otro diámetro es el promonto, hola, ¿cómo están? Sí, ya me dieron. Es el subpubis subsacro. Acuérdense que el estrecho medio es ángulo subpúbico, espina ciática, borde inferior del sacro. Por lo tanto, el diámetro anteroposterior será del ángulo subpúbico al borde inferior del sacro. Y el estrecho inferior, en el estrecho inferior se van a encontrar, por ejemplo, el bituberoso y el promonto subpubis subcoxis. Este diámetro bituberoso mide un promedio de 11 centímetros. ¿Ya? Entonces, la pelvimetría interna es importante en la evaluación de la mujer gestante. Muy importante en el tacto vaginal que uno va a tocar la cara anterior del sacro, porque también hay la posibilidad de que crezca en la cara anterior del sacro el hueso de manera anómala, o sea, que crezca como un callo hacia adelante. Entonces, cuando uno palpa, toca como algo que sobresale, que es la parte ósea, y eso va a evitar el descenso del feto. Uno va a tocar los dos ligamentos sacrotuberosos, va a tocar la espina la espina ciática. Cuando uno esté retirando el dedo, los dedos van a tocar el ángulo sub. El ángulo sub. ¿Ok? Entonces, la próxima clase vamos a hacer el perineo, tanto anterior como posterior. ¿Ya? Hasta acá quiero que lo aprendan bien, lo aprendan ya de una vez, así que quédense practicando. La próxima clase es perineo anterior y posterior. Y de la espina ciática al borde inferior del sacro. Hacen lo mismo acá. Así, mira, ángulo subpúbico, espina ciática, borde del sacro, espina ciática, ángulo subpúbico. Ese es el estrecho medio. Y los límites del estrecho medio y los límites del estrecho inferior, ¿cuáles serían? Ángulo subpúbico, borde inferior de las ramas isquiopúbicas, tuberosidad isquiática, ligamento sacrotuberoso. Al ligamento sacrotuberoso le llaman sacrociático mayor, pero es sacrotuberoso. ¿Y dónde termina este? En el coxis. Mientras que el estrecho medio termina en la punta del sacro, de acá para acá estaría el coxis. Entonces, la punta del coxis está en relación con el estrecho inferior. El estrecho inferior es... Alguien que lo anote, ¿no? Para que no se olvide. Ah, bueno, acá también tienen su Álamo Pérez Luna, que graba todo. Lo que quiero que la próxima clase ya vengan sabiéndolo. Entonces, el día que venga el examen, ustedes ya no van a tener necesidad tanto de estudiar ya de cero. Lo van a repasar básicamente. A veces se pueden conseguir plumón negro, azul, rojo. Y si pueden otro color, para hacerle los dibujitos de las arterias, de los elementos. Aquí en la pizarrita. La eminencia y Ya, muy bien, muchachos, entonces nos vemos el lunes. ¿Ya? Bien estudiado.